Lo que a mí me preocupa es el tema del poder. Recuerdan que yo escribí una serie de libros llamados Biografía del Poder. Los de mayor edad recuerdan que primero salieron en unos fascículos hace la friolera de 30 años. Y luego lo reuní en un libro y hice unos videos. ¿Por qué le llamé Biografía del Poder y no Biografías del Poder? ¿Por qué no Biografías del Poder? Eran 8 biografías. Bueno, era deliberado. Es que yo lo que en esa colección quería decir es que México era la biografía del poder, que en muchos momentos la historia de México estaba concentrada en la figura del presidente. En la época de Porfirio Díaz se decía que el presidente estaba en todo. Era sabido que Porfirio Díaz decía algo así como: me duele Cuautla, me duele Tepic, ¿no? Si él estaba al tanto de todo lo que pasaba por telegrama, de todo lo que pasaba en todo México. Y hay quien decía que si los matrimonios eran desavenidos había que ir con don Porfirio para arreglarlos. Era todo. Claro que había una legislatura, una judicatura, había prensa, pero todos sabían que el poder estaba concentrado en ese hombre que, por cierto, fue un estadista extraordinario y fue un hombre que impulsó el crecimiento y el progreso de México de una manera notable y con quien la historia de México ha sido muy injusta. No obstante, se equivocó en lo central, se equivocó en no dejar el poder a tiempo, y lo hubiera podido dejar el poder a tiempo en el que fue gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes. Ahora, a la friolera de 110 años de diferencia, podemos ver claro que lo único que tiene que hacer es abrirle el paso a Bernardo Reyes. ¿Pero por qué cuento esto? Porque el mismo poder lo tenían los presidentes del PRI desde Calles en adelante. Y los caudillos. El México entero se movía centrado en la figura del presidente. Esta era una característica muy preocupante, muy definitoria del país, pero muy preocupante. Porque toda la energía social dependía del presidente. ¿Y qué riesgos teníamos? Mi generación vivió en carne propia esos riesgos. Sucede que el señor Díaz Ordaz era muy paranoico. Resultado, Tlatelolco. No le gustaba dialogar con los jóvenes, le sacaban ámpulas. Resultado, Tlatelolco. Luis Echeverría se sentía el líder del tercer mundo. Resultado, la desastrosa administración económica de Echeverría. López Portillo se sintió también el gran presidente de la historia de México y resultado, endeudó al país como nunca antes, prometió la administración de la abundancia y llevó al país a la quiebra. La concentración de poder en manos de una sola persona, decía mi maestro Daniel Cosío Villegas, es invariablemente desastrosa. No falla, es un axioma de la historia. Dirán ustedes, pero Winston Churchill fue un gran líder. Momento, es distinto ser un gran líder de una democracia parlamentaria con pesos y contrapesos como es Inglaterra, y otra cosa es ser el presidente de México en tiempos de Echeverría, Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas o Salinas de Gortari. Tenían el poder absoluto, manejaban el Congreso, el Poder Judicial, la prensa,
los medios, la radio, la televisión. No imponían necesariamente una línea, pero había un elemento de autocensura. Un ejemplo, en 1991 se empezó a hablar, no sé si ustedes recuerden, de reelección. Y me invitaron a un programa de televisión, de radio, para hablar de la reelección, de la historia de los intentos de reelección, desde la historia del lema de Madero. Me senté en el programa con Gutiérrez Vivó. Empezamos a hablar. Enrique, cuéntanos cómo es la historia de los intentos de reelección. Bueno, mira, empezó así y Obregón y en ese momento corte. Y me llevaron a la oficina pusieron música y me llevaron a la oficina del director de la estación diciendo, fíjate que acaban de hablar de gobernación, que ya hay que cambiar de tema. Ese tema no. Bueno, eso pasaba en México en 1991. Cualquier semejanza de lo que pasaba en México con 1991 con momentos actuales es meramente casual. Entonces, yo sí viví la concentración de poder en manos del presidente. Mi generación la vivió. Nuestros maestros nos advirtieron contra ella. Por eso escribí Biografía del Poder y luego La Presidencia Imperial. Porque siempre he creído que la concentración de poder en manos de una persona es nociva y ha llevado al desastre en América Latina, en Europa, en donde se le quiera ver. El poder sin contrapesos tiende a ser delirante y tiende a ser opresivo. Ese es el valor fundamental de un demócrata y de un liberal, poner límites al poder. En la circunstancia actual, mi única verdadera preocupación, mi preocupación de fondo, es que llegue a México una nueva etapa de la biografía del poder. Y que volvamos a ser un país en donde la historia del país la hace sobre todo una persona. Una persona que tendría el apoyo mayoritario, relativo quizá, pero mayoritario. Una persona que puede ser limpio y recto en su economía personal, que puede tener vocación social y las cualidades que ustedes quieran. Pero es un ser humano. Y la concentración de poder en una persona llevando al país a ser el país de la biografía del poder es muy preocupante. Quiero recordar además una diferencia con respecto al pasado. Los presidentes del PRI eran muy poderosos, estamos de acuerdo. Nada más que eran poderosos no por llamarse como se llamaban, sino por estar sentados en la silla presidencial. El poder provenía de la institución presidencial, no de la persona, no del nombre, no del carisma. Por ejemplo, Díaz Ordaz era antipático, López Portillo era encantador, López Mateos era encantador, Ruiz Cortines era discreto, Alemán era encantador, Ávila Camacho era discreto. Había discretos y encantadores. De la Madrid era discreto. Díaz Ordaz era odiado, hosco. Pero vamos a pensar en el más atractivo de todos, López Mateos. Nadie se acuerda de ello, yo sí me acuerdo muy bien. Todo el mundo lo adoraba. Nada más que lo adoraba, pero su poder era por ser presidente. En el instante en que salía de la presidencia se volvía nadie. Y el poder lo tenía el nuevo, porque el poder era institucional. No estaba ligado al nombre y apellido de él. Él no podía, ni siquiera Lázaro Cárdenas pudo
ni quiso, ni pensó en competir en el poder con su sucesor. Se retiró. Además, el sistema aquel del PRI tenía algunos contrapesos internos. Por ejemplo, cuando Luis Echeverría quiso crear una serie de sindicatos independientes, Fidel Velázquez le recordó que él era el presidente de México, pero Fidel Velázquez era el presidente de los obreros de México. Yo recuerdo esa frase de Fidel Velázquez al que entrevisté. O sea, no se la vaya creyendo tanto usted solo. Aquí estábamos usted y el PRI, que somos los obreros, los campesinos, los burócratas. No se crea Dios. No había endiosamiento fácil porque había límites interiores.